Bueno, buenas. Vamos a dar comienzo al TP6 de suelos. Simplemente es un cuestionario. Repito, como hice en la práctica anterior, no se atrasen, sobre todo en este y en el que viene, que es de fundaciones, porque comienza el número 8, que es el más extenso, que es el proyecto de una vivienda. Esto van a responder fácil con la teoría y los apuntes que hay, con los que voy a explicar ahora, y vale aclarar por ahí lo de los empujes, en particular el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, de la pregunta 11, dónde lo pueden encontrar, pero básicamente en internet ponen imágenes de empuje de suelos, código de edificación de Buenos Aires, y va a aparecer esto, que son los diagramas que da el código en función del tipo de suelo, por ejemplo, arcillas compactas, arcillas y limo, arcillas blandas, arenas y arcillas, distintos coeficientes, distintos parámetros, cómo es el diagrama de empuje en función de la altura. Bueno, entonces, repito, todo esto lo vamos a ir algunas cosas contestando, otras las van a tener que buscar ustedes, pero básicamente está todo. Esto con respecto a lo que sería el enunciado del trabajo práctico. Si vamos a explicar ahí un poco lo que son los suelos, la clasificación y demás, más allá del estudio de suelo, que ahora vamos a ver distintos estudios de suelo y qué es lo que tenemos que ver en un estudio de suelo, y no solamente eso, sino que siempre hay que pedir un estudio de suelo. A veces se hacen calicatas, como la que está ahí, que básicamente es un pozo hecho a mano o con alguna máquina, con un perfilado sí a mano porque hay que tener cuidado en la última parte, para ver la estratigrafía del suelo, digamos, las distintas capas del suelo, como se pueden observar acá. Se va midiendo, se va detallando, y eventualmente esto se hace para sacar muestras del suelo inalterado. Después, con mucho cuidado, se elige de qué sector, es como que uno va cortando con ciertos instrumentos para no alterar el suelo y analizarlo en el laboratorio. Bien, vamos a definir lo que es un suelo. Un suelo es la capa superficial de la corteza terrestre que resulta de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos que le da la temperatura, la acción del agua, el viento y los seres vivos. O sea que todo suelo, en definitiva, provino, o su origen está en una roca, y por la acción de todas estas cuestiones, la temperatura, el agua, el viento y los seres vivos, se ha formado. Esto es lo que se conoce como el ciclo de formación del suelo, donde el clima, las condiciones ambientales, el tipo de relieve, ¿no? Lo mismo está en la montaña que en la llanura, los tipos de minerales, más blandos, más duros que otros, la materia orgánica, sobre todo los árboles, las raíces, todo eso van formando el suelo. Un típico caso que podemos encontrar de acción del viento y la lluvia es, por ejemplo, en el valle de Talampaya, ahí en la provincia de La Rioja. Esto, obviamente, antes de pasar el río, por acá, esto era todo el valle, este lo fue, digamos, socavando el río que pasa por acá. Todo esto, así, estas paredes tienen 80 metros, obviamente, porque el agua pudo arrastrar y llevarse esta roca, porque es una roca, esta es la arcillita o limolitas, que son muy blandas, si bien son rocas, pero son blandas. Y va llevando sedimentos, y esos sedimentos son los que lleva río abajo y forman los suelos. Y a su vez, estas paredes que están redondeadas, es por la acción del viento, que también va arrastrando, ¿no?, los sedimentos, y esos sedimentos son los que forman en definitiva los suelos. Pero es un típico caso de los suelos, obviamente río abajo, que se han formado a partir de rocas ya existentes, por la acción en este caso de fluvial, que es del río que va pasando y cada vez lo va haciendo más profundo al valle, y la acción eólica que va también comiendo las paredes. Bien.
hay una clasificación que es de acuerdo a la granulometría, o sea, el tamaño de las partículas. Simplemente lo divide, tenemos de lo más finito que podemos encontrar, que es una arcilla, fíjense que tiene menos de 2 micrones, hasta la grava gruesa o piedra, que podemos encontrar en una morena de transición, o que son las típicos cuando un glaciar que avanza y retrocede, cuando se retrocede deja lo que se llama las morenas de transición, que son básicamente arena y grava, piedra gruesa, ¿no? Y tenemos entre medio las arenas, distinto, gruesa, media y fina, de acuerdo al tamaño, fíjense en milímetros, y hay acá antes de la arcilla el limo, que está entre 2 micrones y 50 micrones. Básicamente tenemos las gravas, las arenas y las arcillas. Fíjense que este gráfico tenemos más o menos, tiene 5 micrones por 5 micrones. Y estas son bastante embromadas, estas arcillas, porque sobre todo esta que es la morillonita, que por la forma que tiene de láminas, recuerden, estos son 2 micrones, 2 micrones, tienen la particularidad de que pueden absorber agua entre sus láminas, se hinchan y provocan serios problemas en las viviendas, en las construcciones, ¿no? Porque si se hincha, que bastante, no es que es un poco, y provoca desplazamientos, fisuras en las construcciones. Ni hablar lo mismo al revés. Si viene una época de seca, pierde la humedad, se contrae, con lo cual, si yo tengo arcillas expansivas en mi sistema de fundación, es complicado porque dependo de la humedad del suelo relativa. Entonces, si llega a venir una seca, se me contrae, se me baja todo, llega a venir una inundación o mucho tiempo de lluvia, se hincha, o sea que el problema siempre lo tengo. Bueno, seguimos entonces con otra clasificación de los suelos. Esto en cuanto al porcentaje de cada una de las partes, dijimos que teníamos arena o arcillas o limos. Acá no entra la grava en sí, solamente las arenas, arcilla y limo. Y esto no es más que un triángulo un sistema de coordenadas triangulares. Busquen el teorema de Viviani si quieren. Hacia cualquier punto, recuerden que en un triángulo equilátero, cualquier punto interno, si yo tiro desde los lados la perpendicular al punto, la suma de esas distancias coincide con la altura del triángulo. Con lo cual, básicamente se usa para coordenadas triangulares. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al punto que yo me mueva, puedo obtener, por ejemplo, me sitúo acá, este punto tiene 50 de arcilla, 30 de limo y 20 de arena. Simplemente para eso. Y en función de eso, ¿cómo se nombran los suelos? Está claro que acá toda esta parte es toda arcilla, porque estoy cerca del 100% de arcilla. Y acá solamente es el franco limoso, el franco arenoso y demás. Bueno, una clasificación. ¿Cómo se obtiene esto? A partir de tamices. Acá el tamiz, digamos, para decirlo burdamente, con el paso más grande. El tamiz es un colador. Se pone la muestra ahí arriba y se van pasando los distintos tamaños hasta que llega a la parte más finita. Acá el último, este último no es un tamiz, sino es directamente ciego, ¿no? Para recoger la muestra. Y esa muestra se pasa a un filtro el tamiz 200, que en realidad es una malla muy fina, que se hace por lavado, y que es para determinar el porcentaje de arcilla, ¿no? Para arcillas muy finas. Acá está. Las distintas fracciones se pesan y se calcula el porcentaje. Bien. Después, obviamente, ese era un sistema simplemente en porcentajes. Hay un sistema unificado de Casagrande, que es para los suelos, que se usa en los estudios de suelos. Cuando uno pide un estudio de suelo, la clasificación de los suelos está de este sistema, es universal, con lo cual cualquier estudio de suelo en cualquier lugar del mundo lo puedo interpretar. Básicamente, otra vez volvimos a los distintos tamices, estos coladores, con eso saco el porcentaje de cada una de las partes. Tengo el límite líquido, que
en resumidas cuentas, el límite líquido es, digamos, la máxima humedad que emite un suelo sin que pierda su consistencia. O sea, yo no quiero que llegue a ser barro, porque obviamente si es barro se me desgrega, como que se disuelve el suelo. Entonces, hay un cierto grado de humedad que conserva su consistencia el suelo, y a partir de ahí, si le sigo agregando agua, se hace un barro. Entonces, ese sería el límite líquido del suelo. Y después está el límite plástico, al revés. Le empiezo a sacar humedad y empiezo a hacer estos choricitos, que están acá, con la mano. De cierto, más o menos 5 milímetros. Es como agarrar la plastilina. Entonces llega un punto que le empiezo a sacar humedad y se empieza a resquebrajar. Cuando se empieza a resquebrajar, que ya no perdió esa plasticidad, le digo que el suelo tiene, para esa humedad, su límite plástico. Es lo que, si alguna vez alguno trabajó con la plastilina, si se ponía dura le poníamos un poco de agua y otra vez volvía a ser plástica. Pero bueno, esto nos dice cuánto tiene que ser el grado de humedad para que siga siendo un plástico y cuál no. O sea, cuál es la humedad necesaria para que siga siendo una plastilina y cuál, si le empiezo a trabajar, se me resquebraja. Entonces, lo tamizamos y vemos las partes en porcentaje, vemos cuánta agua le podemos echar hasta que no se me haga un barro, y vemos cuánta agua le puedo sacar hasta que pueda ser trabajable plástico. Con todo eso hago un sistema de unificación que lo hizo Casagrande, y puedo clasificar los suelos. Bien, y obviamente le mido la densidad a cada una de las partes, el suelo en realidad, perdón, y la humedad que tiene natural. Bueno, antes de entrar en los estudios de suelos, que es lo que quiero mostrarles, ¿de qué va a depender el tipo de fundación que vamos a usar nosotros? Y esto viene relacionado con el TP que sigue, ¿no? Siempre vamos a tener que hacer un balance técnico-económico. ¿Qué significa eso? Entre las posibilidades nuestras de poder realizar algo y obviamente la parte económica. O sea, si hay poco dinero, tendremos que buscar la mejor solución, como siempre, obviamente, pero también tenemos que ver qué tipo de mano de obra tenemos, qué tecnología tenemos, qué maquinaria tenemos, no solamente depende de la parte económica. Entonces, este balance técnico-económico va a tener que ser realizado con el nivel de fundación, no es lo mismo que ir a 2 metros, a 3, a 5, a 10, a menos 30, si hay agua, si hay no. Factibilidad de depresión de la napa, esto significa si yo encuentro agua, ya tengo un problemita porque se puede hacer, pero es caro. Trabajar con agua no se puede, obviamente. Personal calificado para las excavaciones. Obviamente, cuando ya tengo cierto nivel de excavación, de profundidad, tengo que tener un personal calificado con cierta seguridad. Tiempo de ejecución. Obviamente hay algunos métodos que son más rápidos, pero son más caros, con lo cual voy a tener que decidir si yo lo quiero hacer rápido porque me va a venir una época de lluvias, o tengo justo el dinero en ese momento, entonces digo, bueno, lo hago y después sigo con la obra. Todo eso entra en juego con la elección del tipo de fundación. Y, como les decía, perdón, los equipos y posibilidad de ingreso a obra. También yo puedo planificar todo muy bien, y voy a la obra y no me entra una máquina que yo pensaba para hacer las excavaciones o las perforaciones y demás. Con lo cual, también, el ingreso a obra, no solamente por el tamaño, hay lugares, por ejemplo, los country, que no dejan entrar con ciertos equipos pesados. Con lo cual, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, todo esto hay que tener en cuenta para elegir el tipo de fundación. Y otra cosa importante es el movimiento del suelo y retiro y traslado en obra. ¿Qué significa esto? Hay métodos o sistemas que son, entre comillas, más sucios, o sea que necesito, por ejemplo, si excavo bases, tengo que sacar la tierra, hacer la base, después tapar de vuelta, con lo cual hay un movimiento de tierra que va y viene, que es lo que se dice que la obra es muy sucia, y depende también mucho de las condiciones del tiempo, ¿no? Se me hace barro y demás.
Ni hablar si lo tengo que hacer el movimiento de suelo, tengo que sacar de ahí eso. Por eso, hay que ver todo en función, no de un solo factor, a ver qué es lo que elijo. Bien, y ahora sí venimos a la interpretación de los estudios de suelo. Y antes de empezar, lo que tenemos que ver, obviamente, es las recomendaciones, lo primero, pero bueno, ahora vamos a ver otros factores que también son importantes. El nivel de la napa freática es importante ver. ¿Por qué? Porque yo por ahí tengo pensado, me recomienda el estudio de suelo fundar a -4 y me dice que la napa está a -3, entonces otra vez, ahí tengo problemas, ¿qué voy a hacer? Si me conviene fundar más arriba, si es que se puede, y si voy más abajo, pero tengo la napa y tendré que tomar mis precauciones. La arcilla expansiva, y acá ya tenemos un nombre del sistema unificado de Casa Grande, C de clay de arcilla y H de high de alta plasticidad, una arcilla expansiva. Cuando encuentran esta letra en el estudio de suelo y según el espesor que tenga, ya es motivo de preocupación y de mucho respeto. ¿Dónde está la ubicación de los sondeos? Porque a veces, sobre todo cuando se hace para lugares de mucha extensión, por ahí se hicieron pocos sondeos y justo los sondeos en la ubicación están lejos de mi obra en sí, y por ahí puedo dudar si hay mucha variación entre uno y otro, con lo cual tendría que fijarme dónde está el sondeo respecto de mi obra. La fecha de estudio es importante, no es que el suelo va a cambiar de en 1, 10 o 100 años, ¿no? El suelo tarda mucho más en cambiar, pero sí la napa freática. La napa freática varía, fluctúa de un año a otro y en forma importante. Y también me voy a fijar en la interpretación del estudio de suelo algún dato de interés que haya pedido, o si no está, lo pido, ¿no? Si el suelo es agresivo, sobre todo si el hormigón va a ser visto, o alguna estructura, porque hay suelos que son agresivos, sobre todo los que tienen sulfatos, algún otro mineral que tenga el suelo. O pido algún límite de asentamiento, a ver cómo se comporta el suelo. Y eso lo tengo que pedir, y si no está, lo pido. A veces se cobra, a veces no, pero bueno, eso lo arreglarán con el del estudio de suelo. Y en definitiva, la idea es lograr esto, ¿no? Lograr la contención del suelo, estos contrafuertes, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en la práctica que viene, ¿no? Lograr poder hacer este tipo de excavación. Este edificio está en 3:40, ya está hecho el edificio, obviamente. Estos son los dos subsuelos que se hicieron, pero bueno, la idea es lograr hacer esto con la mayor seguridad, ¿eh? Acá tengo una casa de 3 pisos, acá al otro lado también, bueno, la vereda, obviamente. Bueno, eso en cuanto a lo que sería el power. Bueno, vamos a ver los estudios de suelo. Como les decía, vamos a ver, por ejemplo, el ingeniero Leoni. Todos los estudios de suelo, más o menos, más allá de donde se hizo, está la fecha. Fíjense que es importante la fecha. Bueno, el objeto, desde la obra, la ubicación, quién lo pidió, la memoria técnica, o sea, qué es lo que se hizo en el trabajo de campaña, o sea, en el lugar. También describe ahí todo lo que se hizo en el lugar, cuáles fueron los trabajos que se hicieron en el laboratorio. Fíjense que hay un punto que es importante, el nivel de agua. Dice, no se detectó la presencia de la napa de agua dentro de la profundidad investigada. Obviamente yo le tengo que decir, de acuerdo también, el mismo estudio geotécnico me dice, ¿usted qué va a fundar? ¿A dónde? Entonces me recomienda, haga una perforación a 6, 8, 10, 15, 20 metros, lo que fue. En este caso creo que fueron a 22 metros y no encontraron agua. O la napa, perdón. ¿Qué normas de ensayo se usaron? Normas de ensayo, la estratigrafía, simplemente una descripción del suelo, de las distintas capas, y las conclusiones, que yo les decía que es lo que tenemos que ver, o recomendaciones. Acá dice que hasta -2 se fueron, bueno, y demás. Da ciertos unos parámetros del suelo, muy importante, la ubicación de los sondeos, dónde están. Acá en este caso se hicieron 2 sondeos. Y básicamente nos podemos encontrar
con los resultados del ensayo normal de penetración. Fíjense que esto acá me dice el número de muestra y la profundidad. Para el sondeo número 1, acá fuéramos hasta 15 metros, 15,22, 15 metros. A medida que va la profundidad, me va diciendo qué tipo de suelo, con esa clasificación descriptiva de los suelos, y está el sistema de clasificación de Casagrande, ¿ve? Por ejemplo, tenemos CLML, que son arcillas y limos de baja plasticidad, L de low de baja, LL, M limos de baja, y no tengo todo limo y arcilla. Y fíjense, que es el ensayo normal de penetración, que son la cantidad de número de golpes. Cuanto más golpes tiene, el suelo en definitiva es más compacto, más duro, ¿no? Puede tomar cargas, que es lo que necesitamos nosotros, que tome cargas para poder fundar nuestras construcciones. Y fíjense que desde arriba hasta casi los 12 metros, un poquito más, tiene no pasa de los 2, 3 números de golpes. Eso es muy bajo. ¿Qué significa esto? Que todo este suelo, hasta los 12 metros, era un barro. Por eso que se fue tan abajo en el pedido, porque lo que se hizo acá fue fundar con pilotes a 15 metros. Pilotes a 15 metros, ¿por qué? Porque arriba no se podía fundar nada porque era todo barro. Bueno, eso por ejemplo un estudio de suelo típico para una estructura que teníamos que fundar. Vamos a ver otro. No, este es el cuestionario. Por ejemplo, del 2012, el ingeniero Baliño. En este caso también habla del objeto del estudio. ¿Qué fue las investigaciones que se hicieron? Acá, fíjense que se hicieron 2 ensayos a 6 metros. ¿Con qué tipo de barreno se utilizó? Bueno, ¿dónde están ubicados? Fíjense que cambia el orden, pero todos dicen lo mismo, la información. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Qué fue lo que se hizo? Las características del suelo que les decía. Acá, por ejemplo, en vez de escribirlo en un texto, simplemente hace como el perfil del terreno y lo detalla un poco por ahí más vistoso. Y después, obviamente, lo que nos interesa a nosotros, que es el tipo de fundación y capacidad de carga, que son las conclusiones. En este caso, recomienda zapatas. Fíjense que nos da 2 profundidades, y ahí otra vez, ¿qué nos conviene? Si está a menos 1,70, a menos 1,70, a menos 2,50, fíjense que yo tengo 24 toneladas por metro cuadrado, si hago una base, una zapata, a menos 1,70, y 80 centímetros más tengo 30, con lo cual no gano mucho más de tensión admisible. Fíjense que gano 6 toneladas por metro cuadrado más, y si cavo 80 centímetros más. Entonces ese es el balance técnico-económico que tengo que hacer. Y ahí tengo 2 datos, y yo tengo que decir si voy a menos 1,70 o a menos 2,50. Bien. Después dice otras recomendaciones, fundaciones indirectas, que son los pilotines. Pilotes cortos, pilotines o pilas de fundaciones cavados con holladoras. Ya ahí se ataja un poco, mire, no lo haga a mano. No lo haga a mano, con esa famosa pala de discachera. Y fíjese que da también a una profundidad la tensión de punta, y 1 metro más, una tensión de punta bastante mayor, ¿no? O sea, si voy con un pilote 1 metro más, tengo bastante lo que se me incrementa. No al doble, pero casi. También, otra vez tendré que evaluar si elijo pilotines o pilotes, si me voy a 3,50, 4,50. Y después está la resistencia por fuste, que también, eso por ahí es pregunta del parcial y de la práctica. Fíjense que dice, resistencia por fuste actuando desde 1 metro de profundidad. ¿Qué significa eso? Que yo el primer metro del pilote no lo tengo que contar. ¿Por qué no lo cuento? Porque hay cambios de humedad. Se puede secar el suelo, o bueno, o humedecer si pegarse al pilote, con lo cual se puede pegar o despegar del pilote. En definitiva, yo no puedo saber si cuándo está pegado el suelo o no del pilote, más o menos a partir del metro de profundidad. Con lo cual, eso lo descarto y considero el fuste a partir del primer metro para abajo. Con lo cual, si yo elijo 3,50, solamente voy a tener que considerar de fuste 2 metros y medio. Y si elijo un pilote de 4,50, si le descuento el primer metro, solamente de fuste voy a considerar 3,50 metros. Y a mí da la tensión de fuste. Bueno, hay distintos datos
acá un poco sin colores de lo que es el ensayo normal de penetración. Fíjese que este suelo era bastante bueno, tenía siempre, a partir del medio metro tenía 10 golpes, con el cual era un suelo bueno, distintas características, el sondeo y demás. Bueno, vamos a ver otro, a ver qué nos podemos encontrar. Este era de AGH Consultores. Esto era para la ciudad de Buenos Aires, también, fíjense, objeto del estudio, trabajo realizado en terreno, trabajo en el laboratorio, la estratigrafía, otra vez, en vez de hacer como hizo la anterior, que hacía un esquemita un poco más comprensible, simplemente dice entre qué y qué fue lo que encontró del tipo de suelo, la interpretación de la estratigrafía, el nivel freático, otra vez, fíjese, la napa freática fue ubicada a 5 metros de profundidad, y siempre, fíjese que siempre dice, al momento de efectuarse los sondeos, con lo cual yo tengo que ver en qué fecha se hizo, marzo de 2011. Siempre es importante la fecha de realización y a dónde se encontró la napa. Después obviamente están los resultados del laboratorio y las recomendaciones, que es lo que a nosotros nos interesa. En este caso, decía bases aisladas a 1,8 metros y 1,4 o a 2,5 y 1,8 de tensión. En este caso, fíjense las unidades, también tienen que fijarse las unidades, con lo cual, por 70 centímetros, otra vez, no ganamos mucho, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué es lo que conviene. Después, en este caso, seguramente como a veces hay que pedírselo, a veces lo da directamente, habría alguna excavación en esta obra y se da el empuje de suelo. Fíjense que, en este caso, y para el tipo de suelo que se encontró en la obra, el mismo estudio recomienda. El diagrama, en este caso, este es para las arcillas compactas, creo. Ustedes chequeen, que esto está en el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el diagrama de empuje que hay que usar, siempre en función de la altura. Obviamente, la altura la defino yo, 2, 3, 4 metros. Y acá me dice, en función de la altura, el peso específico del suelo, y este coeficiente, que es el coeficiente de empuje activo, obtengo el diagrama este. Y otra vez acá, cuánto pasó el tamiz, y a ver si están los diagramas, acá lo mismo, parecido, ¿no? El ensayo normal de penetración, fíjese el número de golpes, a veces el suelo es mejor arriba y es más blando abajo, tranquilamente. Bueno, los distintos valores. Y para terminar, y con la explicación de la práctica de hoy, tenemos este, por ejemplo, de la usina láctea Bacalina, ahí en Babio. También de la fecha, a ver si la tenemos acá. Se hicieron 2 sondeos de 10 metros. ¿Qué más? Los trabajos de laboratorio, otra vez lo mismo. Análisis de resultados, obviamente, qué se encontró, la estratigrafía. ¿Qué tipo de ensayos hicieron? La napa freática, fíjense la capa. El agua libre fue ubicado a 6,5 metros de profundidad a partir de la boca de perforaciones. Y otra vez, dicen a qué profundidad está la napa y la fecha. La fecha es importante porque dijimos que la napa freática, la capa freática, fluctúa con el tiempo. Dijimos que lo ubicaban a 6,50 y los sondeos se hicieron a 10. Está bien. Obviamente, cuando no lo encuentran, dicen, no encontramos en la profundidad investigada la napa. Bueno, estábamos con la napa. Y obviamente las conclusiones. Fíjense que, en este caso, propone varias soluciones. Y otra vez, siempre el balance técnico-económico, yo tendré que fijarme qué es lo que más me conviene para mi obra y la economía. En este caso, cilindros de fundación apoyados a 5,5 metros de profundidad. Ya vamos a ver qué son los cilindros de fundación o los pozos romanos, los cuales podrán transmitir al terreno las siguientes características. Una carga de punta me da, hay un cilindro, y obviamente todo pilotín, pilote o cilindro de fundación resiste por punta, me da la carga de punta, y por fuste, o sea, por el lateral rozamiento entre el suelo y el cilindro. Y después también me da la opción, bueno, si no quiero usar esto, puedo usar bases aisladas. Pero fíjense, a menos 2,5 metros tiene 0,9 kilos por centímetro cuadrado, que no es una tensión, no es
wow, qué tensión, pero tampoco es despreciable, no es una tensión muy buena. Acá, generalmente en La Plata, tenemos más de este valor ya al metro 20. Pero fíjese este dato interesante. Si usted se va a 4, me dice el estudio de suelo, tiene 1,85, o sea que más del doble, pero tengo que excavar 1,5 metros más. Entonces ahí, otra vez, es una decisión, es hacer cuentas, qué me conviene, qué es más caro, si excavar o meter menos hormigón. Si bien yo me voy 1,5 metros más de excavación de tierra, pero si esto es el doble de tensión, la base en superficie es la mitad. ¿Mm? Con lo cual, tendré también menos excavación y bueno, tengo que hacer un balance otra vez técnico con la fecha donde se hizo el estudio de suelos, y a ver si están acá los ensayos. No, no está. Bueno, ¿está bien? ¿Quedó claro? Bueno, acá es un claro ejemplo de, si me voy 1,5 metros más, digamos, la sombra, la superficie es la mitad, pero bueno, tengo que ver qué es lo que me conviene, si hay gente que puede excavar a esa profundidad, si tengo que tomar más recaudo, obviamente, porque 4 metros es importante, y así en todos esos aspectos. Bueno, otra vez les digo, les repito, contesten esto lo hacen también en una tarde, sencillo, y bueno, después les mandaré la explicación del práctico de fundaciones. Bueno, muchas gracias y nos vemos.